Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Una seguidilla de acciones de las autoridades estadounidenses con respecto al control migrante ha sembrado la incertidumbre entre los extranjeros en ese país. Las deportaciones express a diferentes países y en particular hacia las cárceles de Bukele en El Salvador, así como medidas sobre habitantes incluso con Green Card que han usado mecanismos de expresión en protestas, plantean una reflexión acerca de las líneas que está cruzando el gobierno Trump sobre las libertades individuales. Hablamos con Sergio Gómez Maceri, corresponsal de El Tiempo en Washington. Hoy es jueves 20 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Actualizaciones de noticias de las últimas horas. En los últimos 2 días la situación en Gaza se ha recrudecido gravemente con la ola de ataques que ha emprendido Israel contra el grupo islamista Hamas. Han muerto más de 430 personas, eso cifras que se manejan al momento en el que se produce este programa, sobre lo que en algún momento fue la gran esperanza de un cese al fuego y de una negociación. Dice Israel que esto es solo el comienzo y que negociará bajo fuego. Los enfrentamientos han sido sostenidos durante todos los días, pero particularmente en las últimas 48 horas, desde el pasado 18 de marzo, más de 430 víctimas han caído en la ola de ataques que son aéreos y también terrestres. En contraste, el grupo Hamas dijo este miércoles que está dispuesto a continuar las negociaciones. 28 congresistas firmaron una moción de censura contra el ministro del Interior, Armando Benedetti. Representante del Centro Democrático José Jaime Uzcategui es el promotor de la moción, pero se le unieron entonces otros 27 senadores. Lo que argumenta este grupo de congresistas para esta moción de censura es que este es un llamado contra la papapitufo política, la corrupción y los abusos de poder, argumenta esta comunicación. Las deportaciones express desde Estados Unidos se están convirtiendo en una señal de alerta sobre la política migratoria estadounidense, que ya venía siendo bastante compleja. Pero se vieron imágenes de cómo llegaron prisioneros llevados desde Estados Unidos, casi que sin ninguna advertencia, a los países de origen, a las cárceles de Nayib Bukele, y cómo llegaban los aviones a El Salvador bajo el aval del presidente salvadoreño, en lo que se cree que es una movida que tiene además aristas mucho más complejas, y que por eso hemos convocado a Sergio Gómez Maceri, corresponsal del Tiempo en Washington, para que nos explique. Sergio, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bien, Sergio, con la preocupación que tienen muchos colombianos de entender qué son estas deportaciones express y además cuál es todo este panorama en torno a esta situación. Bueno, digamos que la administración Trump, desde que llegó, dejó claro, incluso pues antes de en la campaña, que pretendía hacer una campaña, digamos, de deportación masiva de personas de Estados Unidos, lo cual, que estuvieran indocumentadas, lo cual comenzó a hacer desde el primer día, y pues ha tenido como diferentes aspectos. Una primera fase fue sacar del país a todas las personas que ya tenían órdenes de deportación listas, emitidas por cortes. Eso fue lo que vimos en el primer lugar. En el segundo lugar, las personas que estaban atravesando a través de la frontera sur, que eran personas que acaban de entrar
y se puedan deportar de manera express, pero al mismo tiempo y en gran parte producto, digamos, de ese éxito inicial de cerrar la frontera, lo cual se ha traducido en que hay muchas menos personas ingresando y por lo tanto la administración ya no tiene a muchas cantidades de personas que deportar, pues han expandido esas campañas al interior del país a través de redadas y otro tipo de mecanismos para digamos, arrestar a más personas y deportarlas. Estas últimas 2 semanas hemos visto una evolución de esa campaña, como se mencionaba, a otras áreas a través de instrumentos nuevos que está comenzando a utilizar la administración y que pues están generando polémica porque muchos expertos consideran que son violatorias de la Constitución misma, en algunos casos de leyes vigentes, y en ese sentido, pues hay un caso en particular que está siendo usado como ejemplo, que es el de un estudiante de la Universidad de Columbia, Nueva York, que tenía green card, está casado con una estadounidense que está embarazada, tiene 8 meses de embarazo, y a lo arrestaron a finales de la semana pasada porque había sido una de las personas que participó o fue uno de los organizadores de las marchas que se presentaron en esta universidad en contra de las acciones del gobierno israelí tras el atentado terrorista de octubre del 2023. Esta persona fue detenida, se la llevaron a una cárcel en Luisiana y está en proceso de deportación. Por supuesto, eso ha causado pues, cierto escalofrío, no porque digamos, en Estados Unidos, si una persona le brinda, por ejemplo, apoyo material a una organización terrorista y jamás es considerada una organización terrorista por Estados Unidos, pues esa persona puede ser detenida, arrestada y además, digamos, habría un proceso para demostrar en una corte que efectivamente la persona estaba financiando, apoyando de alguna forma material a esta organización y eso tiene unas consecuencias. Aquí el problema es que están deteniendo a esta persona que por el momento no me ha aportado pruebas de que le estuviera dando ningún apoyo material a esta organización, sino simplemente por haber participado en las marchas. Y la administración lo que está diciendo es que las personas que tienen green cards no tienen los mismos derechos que tiene una persona nacida en Estados Unidos, es decir, no lo protege la primera enmienda de la Constitución, que es la que garantiza la libertad de expresión, y que el green card es un privilegio y que cuando una persona, por ejemplo, hace una cosa de estas o que ellos consideran que es en contravía de sus políticas, puede perder esos derechos. Se han presentado también otros casos de personas con visas de estudiante o visas de trabajo, como el de una profesora, doctora de origen libanés, que estaba en una visa de trabajo, al parecer es una experta en trasplantes de hígado de la Universidad de Brown, y esta señora que tenía una visa de trabajo, viajó al Líbano recientemente y asistió al funeral de una persona que hacía parte del Hezbollah. Le retiraron la visa de trabajo y la deportaron. Eso, digamos, en esos dos casos puntuales que, pues, por supuesto, eventualmente tendrían que ser debatidos en las cortes, pero la administración ha procedido de una manera muy drástica, digamos, a sacar a esas personas del país, alegando que este tipo de acciones son una violación, digamos, a los términos de estas visas, como el green card, la residencia, el green card, o las visas de estudiante o de trabajo. Hay un tema que gira también con la persecución al tren de Aragua desde Estados Unidos y un caso en particular que, digamos, pone en reflexión
acerca de pues cómo otros ciudadanos pueden terminar envueltos en una situación como el Tren de Aragua. ¿Qué pasó ahí? El uso de una ley de Estados Unidos diseñada para tiempos de guerra, el Acto para los Enemigos Extranjeros de 1789, una ley de hace 200 años, que solamente se ha aplicado en 3 ocasiones, la última de ellas durante la Segunda Guerra Mundial, después de que Japón atacó Pearl Harbor, y Estados Unidos la usó para detener a japoneses que vivían aquí en el país porque eran, digamos, ciudadanos de un gobierno con el que habían declarado una guerra. En esta ocasión, el viernes de la semana pasada, el presidente Trump invocó esta medida nuevamente, alegando que el Tren de Aragua y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela estaban realizando una invasión de Estados Unidos, es decir, sin que existiera una declaración de guerra, porque la declaración de guerra solo la hace el Congreso. Equiparó, digamos, una guerra, una posible guerra con el régimen de Nicolás Maduro a través del Tren de Aragua, y dijo, por lo tanto, basado en esta norma, voy a empezar a deportar de manera express, sin proceso ni revisión judicial de ningún tipo. Y efectivamente embarcaron en 2 aviones en la mitad el sábado en la tarde a unas 250 personas de origen venezolano, algunos de ellos supuestamente miembros del Tren de Aragua, pero hasta el momento la administración no ha aportado pruebas de que eran parte del Tren de Aragua, y de hecho en la semana dijeron que probablemente algunos no eran, o que no tenían récord criminal ni en Estados Unidos ni en Venezuela. Sin embargo, los deportaron, pero los mandaron a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, lo cual también está generando una cantidad de preguntas legales de Estados Unidos, pues enviando a un tercer país a ciudadanos de otro país en donde van a permanecer por tiempo indefinido, y nadie sabe qué tipo de garantías constitucionales tengan ahí. Lo grave de este último episodio, que está generando unas fracturas, o amenaza a unas fracturas muy grandes, es que el juez en el proceso le pidió a la administración detener esos vuelos, revisar, por supuesto, la legalidad de este tipo de deportaciones, basado en que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, y para determinar qué o bajo qué argumentos estaban deportando a estas personas de esta manera. Pero la administración, por supuesto, ya sabemos, no detuvo los vuelos, y esta semana, al contrario, dijo que no pensaba acatar, digamos, la decisión del juez, que también le prohibió continuar con las deportaciones, y dijo que lo iban a seguir haciendo. Eso ha abierto, digamos, un temor muy grande de que en Estados Unidos se desate formalmente una crisis institucional en donde la administración de turno abiertamente, digamos, desacata las órdenes de un juez, sin que eso atraviese el proceso jurídico que tendría que atravesar, porque por supuesto el presidente tiene el derecho de invocar esa ley. En la Corte, porque es un tercer poder en una democracia donde hay 3 ramas, tiene una función. Esta Corte le dice deténgase, y normalmente lo que sucede es que la administración de turno se detiene, y eso atraviesa un proceso, y eventualmente, si la Corte Suprema decide que sí tenía razón, pues continúa, y si no tenía razón, pues no lo puede seguir haciendo. Pero en esta ocasión no están esperando a que se surta ese trámite a través de las Cortes, sino diciéndole simplemente al juez: no vamos a acatar sus decisiones, y en ese sentido pues estaríamos entrando en territorio desconocido, porque pues nunca antes se había presentado una situación en donde un presidente abiertamente empezara a ignorar las decisiones de los tribunales. Sergio, dentro de todo esto se ve que Nayib Bukele calza para la estrategia de Donald Trump como un socio perfecto para el presidente de Estados Unidos, en la medida en que le ofrece estos presidios y esta condición en la que para muchos críticos pues es una cosa digamos inhumana, no más por no ir más lejos lo que ha significado con el presidente Gustavo Petro la forma en que se trata a los prisioneros
colombianos en estos vuelos. Entonces, Bukele resulta su socio estratégico a Donald Trump. Sí, se supone que esto hace parte de un acuerdo al que llegó el secretario de Estado Marco Rubio cuando visitó Centroamérica hace un mes. O sea, acuérdese que fue el primer viaje que hizo fue a países de Centroamérica, y en ese encuentro con Nayib Bukele acordaron esto a cambio de $6 millones. Eso es lo que están diciendo, que Bukele va a recibir $6 millones, es decir, el gobierno de El Salvador, para que le sirva de prisión para estas personas. Eso pues, supuestamente se habría acordado en esa reunión, pero por supuesto esto ha sido muy cuestionado por organizaciones de derechos humanos que dicen pues que Centroamérica, en este caso El Salvador, se estaría convirtiendo en una especie de Guantánamo para Estados Unidos, en donde Estados Unidos pues va a enviar a las personas que no puede deportar. Obviamente esto en parte está sucediendo porque el gobierno de Nicolás Maduro, con el que inicialmente había una especie de arreglo para aceptarle los deportados, Trump en un determinado momento decidió que esas deportaciones estaban avanzando a un ritmo muy lento, y eso se frenó, digamos, las deportaciones de venezolanos a su país. Y entonces Trump optó por enviarlos a un tercer país en donde sí los reciban para sacarlos de Estados Unidos, que es un poco lo que había pensado también hacer en la isla de Guantánamo, donde alcanzaron a mandar algunas personas a una prisión militar, a unas instalaciones militares que tienen ahí, pero les tocó terminar devolviéndolos o repatriándolos a sus países porque las instalaciones no estaban debidamente adecuadas. Sin embargo, pues es una situación inédita, porque Estados Unidos está transfiriendo, digamos, la custodia, la jurisdicción de estas personas a un tercer país que pues en principio no tiene nada que ver con esto y simplemente está operando como un carcelero para estas personas. Bukele ha dicho hasta ahora, lo que ha dicho públicamente es que estas personas van a ser detenidas por lo menos durante un año y sometidas a trabajo forzoso, pero nadie ha hablado todavía de quiénes son estas personas, de qué están acusadas, por qué los van a detener durante un año en una cárcel en otro país. Y pues eso plantea un torrente de preguntas legales sobre esta política de Estados Unidos y sobre la política también del gobierno de El Salvador de aceptar a estas personas y las garantías, digamos, de debido proceso que estas personas puedan no tener, porque como sabemos, evidentemente dicen que entre el grupo de personas, la mayoría o por lo menos la mitad eran miembros del Tren de Aragua, que es una organización criminal que fue declarada además terrorista por Estados Unidos, pero también hay otras personas que no se sabe, incluso están diciendo que algunos los arrestaron porque estaban en el mismo lugar en donde estaba la persona con vínculos con el Tren de Aragua, que creían que eran el Tren de Aragua, y que pues que desafortunadamente pues les tocó la mala, pero pues hay muchas de las familias de estas personas que están apareciendo ahora a decir que pues que sus familiares no eran miembros de ningún Tren de Aragua, que habían entrado a Estados Unidos a través de la aplicación que hasta hace poco les permitía pedir asilo, y que estaban simplemente esperando la cita para ante un juez. Y por eso los arrestaron, porque tenían sus direcciones para el proceso del asilo, y de repente ahora los montaron en un avión en la mitad de la noche y están presos en una prisión de máxima seguridad en El Salvador sin saber cuál es su caso, y que no tienen además delito ninguno, porque no tienen delito en Venezuela y tampoco tienen delito en Estados Unidos, ya que les habían dado o habían entrado para hacer una solicitud de asilo. Entonces, pues el tema es un tema complejo, tiene muchas aristas, muchas preguntas, y hay que ver qué va a pasar en estos próximos días, que va a ser crítico, porque todo el mundo está muy pendiente de si efectivamente la amenaza del presidente Trump de seguir haciendo estos vuelos a pesar de que un juez le dijo que no continuara, si lo vuelve a hacer, entonces pues
estaríamos, como le digo, en una situación inédita y que nunca se había presentado antes. Por último, Sergio, pues hay muchos colombianos que están pendientes aquí en Colombia de ver cuándo en algún momento sus aspiraciones de establecerse en Estados Unidos se puedan cumplir. También, por supuesto, está la situación de los colombianos en Estados Unidos, pero en términos prácticos, para esas personas que están esperando saber si algún día se pueden instalar en Estados Unidos, pues, ¿cómo está ese panorama? Estados Unidos ya no está recibiendo aplicaciones para refugio y asilo. Eso se suspendió el mismo 20 de enero. En este momento lo único que hay son las solicitudes de visas de no inmigrantes regulares, que son las de turismo, las de trabajo, las de estudiante, que se procesan en la embajada, y hasta donde entiendo, después del incidente que se presentó con el presidente Petro, en donde esos servicios se congelaron, pues esos servicios continúan. Digamos, no ha habido ningún desarrollo distinto. Hay un grupo de colombianos que quedó en una especie de limbo porque habían entrado al programa de reunificación familiar de colombianos que había autorizado la administración de John Biden, y ese programa le permitía a los familiares a los estadounidenses o portadores de Green Card traer a sus familiares colombianos, lo cual pueden siempre hacer, pero el problema es que hay una cola muy larga de turnos para otorgar esas visas, mientras traerlos a Estados Unidos, mientras se procesaban sus permisos de residencia. Y muchas personas, por lo menos como 5,000 o un número de colombianos, se sometió a ese proceso y viajaron a Estados Unidos y estaban con un programa de parole, digamos, de libertad condicional, con permiso de trabajo, esperando a que eventualmente les saliera la residencia. Pero la administración Trump canceló ese programa y ha dicho que no va a renovar esos permisos de trabajo, esos paroles para esas personas, y de hecho han dicho que hasta si lo arrestan en la calle, lo podrían deportar automáticamente. Entonces hay un grupo de colombianos específicos que tenían permiso para estar aquí en este momento, que están, digamos, en un limbo. Y adicionalmente a eso, pues están los colombianos que están indocumentados, que por supuesto, por estar indocumentados, están sujetos a que los arresten y los deporten. Y adicionalmente a eso, pues están los portadores de Green Card colombianos, o estudiantes, o personas con visas de trabajo, que pues supondría uno que mientras no hagan nada que vaya en contra de lo que esta administración considera son sus intereses nacionales, no deberían tener ningún problema, pero digamos, es un momento de incertidumbre, porque como hemos visto, pues no sabemos la administración cómo va a aplicar a futuro ese criterio. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.